Bueno, y seguimos en este segundo bloque de 8, 9, 10 y último bloque, porque hemos tenido una larga charla aquí y vamos a seguir teniéndola. Y ahora con el doctor Hugo Esteva. Hugo Esteva, muchísimas gracias por estar aquí en 8, 9, 10, que no es cualquier programa. Y Hugo Esteva es, aparte de médico, al otro no cirujano, me van a llamar, no te preocupes. médico, cirujano, escritor, articulista, escrito en diferentes medios de comunicación, un hombre muy criterioso, un médico muy criterioso y un médico con una gran sensibilidad patriótica, de familia, que viene también porque su hermano ha estado la semana pasada aquí y hemos hablado del tema de la minoridad. Entonces, creo que en temas sociales tienen una gran sensibilidad y yo te agradezco por estar aquí y que te tutee. Tengo la mala costumbre de tutear. No, a los de mi edad los tuteo. No, nos conocemos. No, primero te agradezco mucho que me llames. Ya te digo que los otros, los de los números más bajos, ni por pienso me llamaría. Porque son números bajos, los números bajos no llaman. Pero además te quiero pedir disculpas por la informalidad, pero me pescaste manejando camino acá al centro y bueno, algunas veces los médicos podemos venir sin uniforme. Pero, entonces me tocó sin uniforme, pero espero que bueno, esta misma informalidad sea, digamos, fructífera en el sentido de que sea esto lo más espontáneo posible. Y va a ser espontáneo porque es una charla de amigos y generalmente lo que ven la audiencia son charlas de amigos. Y en las charlas de amigos yo sé que no sé qué alianza, pero me gustaría hoy, como no he podido conseguir nadie de los cara pintadas que me hubiera gustado tener, se ve que hay otras estrategias para hacer, pero bueno, sos un tipo ligado al nacionalismo hace muchos años, mi familia ha estado también ligada al nacionalismo muchos años, pero me gustaría vos como un hombre común, médico, ¿qué es lo que a vos sacás de diferente de el 3 de diciembre de 1990 cuando está el levantamiento cara pintada? Porque la sociedad tiene una imagen que se le ha vendido y hay otra historia, ¿no? Entonces me gustaría que vos me contaras cuál es la historia que te sensibilizó a vos. No, antes que nada, vos creo que acertaste con una palabra que es la palabra amigo. Mira, yo me he sentido, sin haber tenido enorme contacto, pero me he sentido amigo de Zaineldin. Y me he sentido amigo de Zaineldin porque Zaineldin es el tipo más cordial del mundo. Era un tipo que te daba la mano, te miraba y vos sabías que te estaba diciendo la verdad. Era un tipo que nunca estaba sentado así. Estaba siempre sentado como a disposición, en el borde del asiento. Como entregándose, dispuesto a entregar. Creo que eso lo hizo toda la vida. Obviamente que esto mismo que puedo decir ahora no lo hubiera dicho delante de él porque no es nuestro estilo. Estarnos tirando flores como pasa con la Presidenta de la República y sus adláteres que se viven sobando y besando. Nosotros tenemos otro estilo, lo hemos tenido siempre, lo hemos aprendido en nuestras casas y sabemos que el manoseo no corresponde. Pero hoy, que ha muerto y que ayer se ha rememorado su muerte, yo lamentablemente no pude estar, pero sí de corazón, quiero recordarlo así, porque además eso es lo que vi también el día que lo enterraron. Fue emocionante las camadas de sus soldados ahí junto a este hombre que fue un verdadero jefe. Y si tengo que sintetizar, yo creo que el 3 de diciembre fue el aborto de las verdaderas jefaturas en las Fuerzas Armadas Argentinas. Fue el final. Yo sé que hubo circunstancias que hicieron que Zaineldin tuviera que hacerse responsable con ese sentido de jefe de algo que él del todo no pudo manejar. Seguramente que hubo algunas, no traiciones, pero claudicaciones, dudas, porque en estas cosas se me ocurre que siempre es así. Y lo digo con la tranquilidad de espíritu que yo acababa de llegar de Canadá el día antes y no tenía ni idea que esto iba a suceder. Y cuando me desperté esa mañana que había habido una sonada, que la escuché por radio,
pensé, uy, qué macana, qué metida de pata. Lo digo con toda sinceridad, porque mira, el 3 de diciembre no se puede empezar nada en la República Argentina. El 3 de diciembre todo el mundo está pensando en lo bueno que es la Navidad. Y después en las vacaciones, y cómo ya está pensando cómo se va a endeudar, ya sabe que después va a llegar y no va a poder pagar la tarjeta, ya toda esa bruma. En cambio, lo que pasa en marzo o abril tiene mucho más andamiaje y mucho más andar, porque claro, la gente vuelve, está con el golpe de tener que volver a pagar el colegio de los chicos, el inicio del año, tiene detrás la deuda. Ahí se puede hacer política. El 3 de diciembre nadie tiene los ojos abiertos ni los oídos dispuestos para la política. Así que a mí me pareció inoportuno en la fecha. Pero fue uno más de los pasos que hubieran debido ser oportunísimos para que supervivieran, para que vivieran nuestras Fuerzas Armadas. El 3 de diciembre se anunció el golpe final que se le dio a las Fuerzas Armadas cuando sacaron el servicio militar. Lo de los chicos de la guerra, lo de que a uno le dieron una paliza. Mirá, eso es pura anécdota dentro de una cosa mucho más importante, y te lo puedo decir hasta como médico, que significaba el tener el relevamiento de toda la clase cada año. No te puedo decir la cantidad de patología que entre otras cosas se detectaba. Por lo menos se sabía toda la población cómo estaba. Por Dios, el bien, pero por favor, el bien que se le ha hecho a mucha gente que se la educó. Nosotros somos de familia de Entre Ríos y por eso también tengo algo que ver con Seineldin, porque él es de familia entrerriana, su familia había vivido en Coloñelía, que es al lado de donde yo siempre iba al campo de mis parientes. Yo trabajé un tiempo y viví en Concordia, y él había vivido en Concordia, su madre vivió en Concordia. Su madre fue cuidada hasta el final por un gran amigo y gran médico y gran nacionalista, el doctor Federico Schar, que con toda generosidad la protegió a la madre de Seineldin. Te quiero decir que había también esa afinidad. Bueno, y ahí en ese Entre Ríos, en fin, aprendí 1000 cosas, ¿no es cierto? Entre otras, qué bien le había hecho a la gente que yo conocía en el campo el servicio militar. A los que no sabían leer y escribir, los hacían ir al colegio a la mañana, entonces le decían los niños, te imaginabas los niños del monte chaqueño, den un paso adelante los niños. Esa cosa un poco en broma, un poco en serio. Bueno, he tenido poquitísima relación yo con las Fuerzas Armadas, porque yo ni siquiera hice el servicio militar. Pero realmente lo mejor que había era poner a toda una clase en actividad y en la eventualidad de tener que defender a la patria. Pero yo creo que en última instancia, y a mí me parece que ese es el mensaje político, en última instancia, y más allá de algunas torpezas, de si era el momento, si no era el momento, lo que pasó con el 3 de diciembre, lo que pasó con Seineldin, lo que pasó con los amigos cara pintada, digo amigos porque después de su movimiento me he hecho muy amigo de algunos, así como ha habido algunos que han defeccionado como pseudo cara pintadas. En ese momento lo que se estuvo jugando fueron los últimos pasos de la destrucción post-Malvinas de las Fuerzas Armadas. Yo creo que, una vez más allá de los errores, más allá de cómo se cayó en una trampa principalmente provocada por los Estados Unidos y por los intereses que manejan el mundo, la Argentina hubiera sido muy otra, no se hubiera ganado la guerra, se hubiera tenido una salida decorosa de la guerra. Pero las traiciones internas y externas dieron lugar a que al cabo de eso se destruyeran las Fuerzas Armadas. Y hoy no hay Fuerzas Armadas. Hoy lo poco que hay de las Fuerzas Armadas son presos políticos, a los cuales habrá alguno que estará bien acusado, no lo sé, pero que un gran número está pésimamente mal acusado, del modo manoseando la justicia y realmente
destruyendo lo que hoy llaman los derechos humanos, que son los derechos, el derecho natural de gentes, no tengo la menor duda. Así que creo que la conclusión del 3 de diciembre es eso, es una especie de golpe final a las verdaderas jerarquías. Y por supuesto, como en cada una de las cosas que podríamos señalar de la historia argentina, siempre hay un general o dos o tres que traicionaron. Y entonces lo que en ese momento se pactó, bueno, no va a haber tal agresión, se va a volver de tal modo, de tal como pasó con Alfonsín en Semana Santa, después fue tristemente traicionado por los políticos, pero también por los generales. Entonces, la masa de los oficiales argentinos, oficiales y suboficiales, quedó, bueno, no sé cómo decirte, desarmada, desanimada, que es mucho peor que desarmada. Y el hecho es que creo que han cambiado mucho las Fuerzas Armadas, porque si no, no sé cómo toleran las afrentas cotidianas que reciben desde el Ministerio de Defensa. Hay una cuestión que se planteaba el 3 de diciembre, que evidentemente existe el 3 de diciembre de 1990, el levantamiento del Coronel. Pero el levantamiento es una consecuencia de los acuerdos de Madrid, que en realidad se le llama Acuerdo de Madrid porque fue en Madrid, pero en realidad son los acuerdos de paz con Inglaterra, es decir, se firma una paz o se arma una rendición. Claro, una rendición en un paraguas político donde se empiezan a proteger una determinada cantidad de temas. Entre ellos se le resuelven todos los problemas a Inglaterra. Eso es en febrero de 1990. En diciembre, entre ellos estaba el desguace de las Fuerzas Armadas y el terminar con el servicio militar obligatorio, es decir, todo lo que hace al andamiaje del Estado-Nación con su superestructura a privatizarla, a demolerla, a desguazarla y terminar como terminamos. Evidentemente Seyneldin percibe eso y es la razón por la cual él accede apoya el reclamo, modificar y cambiar la estructura militar. Apoya el reclamo de su subalterno, porque en realidad él lo que fue, se actuó como un jefe que sabía escuchar a su subalterno, pero que fue traicionado por el señor Menem. Claro. De manera tal que, como era un hombre noble, por eso te señalé al principio hasta la actitud corporal de hombre noble, como era un hombre noble, creían los demás. Y en un momento creyó. Creer en Menem, no sé, Menem yo no hubiera creído, pero yo no le puedo echar en cara a Seyneldin, que te reitero, era un hombre noble que tuviese nobles sentimientos. Uno capaz que es más imperfecto y es más desconfiado. ¿Cómo ves la política, saliendo del área del tema en general, cómo ves que se fue desarrollando la política, especialmente en estos días? ¿Cómo ves el comportamiento gubernamental? ¿Cómo ves el accionar ante la sociedad? ¿Qué ves en la sociedad? Mira, yo, ¿sabes qué veo? Una usurpación. Para mí esta gente usurpó el poder. Se ha ido subiendo con oportunismo, son vivos, sobre todo Kirchner era vivo. Pero se han ido montando al aparato del Estado y han metido el gobierno adentro del Estado y dominan el Estado. Como en su vida particular, la mayor parte de los que nos gobiernan ahora han sido unos pícaros. Todo el mundo sabe, yo no voy a decir ninguna novedad, no voy a descubrir que Kirchner era usurero. Kirchner era un tipo que vivía dando préstamos en los últimos días del mes a los empleados públicos de Santa Cruz, porque en Santa Cruz no hay más casi, ni no ha habido más casi que empleados públicos. De eso vivía este señor, se hizo rico. Se ha hecho fabulosamente rico con fondos que no se sabe dónde están, que desaparecieron en la nebulosa de las finanzas internacionales. Entonces, estos tipos que son vivísimos para meter la mula, ahora meten la mula desde el Estado. Y lo que es peor, nos hacen a todos sentir medio culpables, porque me decís, pero yo pagué todos los impuestos, no pagué todos los impuestos, para que estos tipos hagan su política, te laven la cabeza de la población a través de sus programas, que yo no me falta tanto para cumplir 70 años. Nunca en mi vida he visto una propaganda oficial tan vergonzosa,
Entonces, estos oportunistas se agarraron de una decisión que no fue de ellos, que fue terminar con el 1-1, que ahogaba la producción del país. El país pudo empezar a producir. Con esa producción se pudo empezar a impulsar la economía del país, y este señor Kirchner se subió a ese barco que en realidad había sido impulsado por los que lo precedieron inmediatamente después de la caída de los radicales, después del 2001. Ellos vuelven todo atrás al 2001, pero ellos no crearon las circunstancias que fue salir del 1-1. De una especie de 1-1 que ahora es peor, que donde se ha metido Europa y ya ves cómo le va. Entonces, cuando vos te pones 1-1 con las finanzas internacionales manejan dónde va la plata y vos no podés producir. Entonces, aquí con el 4-1 que hubo en el 2002, se empezó a activar la economía. Esta gente tomó ese, pero ha querido cambiar el alma de la patria, y es lo que están tratando de hacer. Nos están cambiando nuestra raíz, nuestra cultura. Por eso es bueno un programa como el tuyo, que hace recordar lo que pasó. Mira, yo tuve el testimonio hace poco de una profesora, que no la voy a hacer larga, pero una de cuyos alumnos le dijo: pero doctora, ¿por qué no se enseña historia si la historia argentina empezó con los días de plomo? Es decir que... Claro, para ellos todo empezó con la versión que ellos tienen, además porque no es la versión de que el proceso fue uno de los gobiernos más entreguistas de la historia argentina, como acabamos de oír. No, la versión es la cuestión de los días de plomo. Días donde había tipos que querían usurpar el poder de la Argentina, mandados a través de las armas, desde las usinas del marxismo internacional, la más cercana a Cuba. Claro, ahora ya aflojó Cuba, pero que era el alimento de esta gente contra, sí, algunas torpezas, pero así todo contra unas fuerzas armadas que los vencieron. Bueno, pues estos señores se han encaramado a través de toda esta picardía, pactaron, deben haber comprado, yo no tengo la menor duda de que qué habrá tenido que hacer el señor Kirchner. El resultado es que ahora tenemos esta señora que se quiere agarrar hasta el último momento, porque ¿qué se va a ir? ¿Qué va a ir a hacer? ¿Vos que la imaginás tejiendo en su casa, esta señora? Con la tiroides que no le funciona bien, empastillada. Son gente que ha crecido en la política y han usufructuado de la función pública. Entonces, es más fácil chorearle al Estado en complot y todas estas transfugiadas que generalmente se hace, que armar un negocio de verdad. Y han probado que su incapacidad de negocios, más allá de que habla la presidente en Harvard de que es una exitosa abogada y que solamente en el periodo de tiempo de gobierno han multiplicado en millones de dólares su capital personal, más lo que se debe desconocer, porque no creo que siendo usureros harán nada sin que no tengan una rentabilidad, un porcentual. Eso se comentaba mucho también en Santa Cruz. Cada vez que había una licitación de alguna obra, Néstor Kirchner iba al constructor y le exigía por adelantado el porcentual, y ya le sacaba el porcentual, iba con su maleta. Está aprobado por una cantidad de empresas constructoras, y por supuesto nadie va a decir ahora que fueron, pero que Néstor Kirchner como gobernador ya estaba primero en la fila para ir a cobrar. Y como presidente igual. Mira, te voy a hacer un cuento de origen uruguayo, ¿no? Si eso lo hacía, lo que digo es, si eso lo hacía en la provincia, imagínate, con los 650 millones de dólares que se lleva de las regalías petroleras, que acabas de mencionarlo, qué fácil es comerse al pueblo argentino desde la caja del Estado Nacional. Obvio. Es un pozo enorme. Y fíjate, te hago un cuento que es de origen uruguayo, los que lo tomen como los que me lo comentó un uruguayo importante, un importante abogado uruguayo con quien nos encontramos yendo a los Andes, al sitio donde tuvieron el accidente los rugbyers, ¿te acordás? Hace tanto tiempo. Muy bien. Tuve la oportunidad de ir el año pasado, a comienzo de este año. Y hablando de una cosa y otra, a mí que
provengo, ya te digo, una familia entrerriana. No hay familia entrerriana vieja que no tenga parientes en el Uruguay y viceversa. Claro. De manera que para nosotros el Uruguay es nuestra casa. Yo me siento como en la mía y mejor por ahí. Bueno, y hablando con estos uruguayos, me dicen, no, pero vos sabés cómo fue. Porque yo sabía que las pasteras estas iban a instalarse en Entre Ríos. El diario El Heraldo de Concordia publicó la noticia dada por el entonces gobernador Busti de que las pasteras iban a Entre Ríos. Todavía no estaban localizadas. Busti vino, que en ese momento era gobernador bajo la presidencia de Kirchner, vino con la noticia a Buenos Aires, con la buena noticia a Buenos Aires. Kirchner dijo, ¿y cuánto pediste? No, bueno, el 10%. Pedí 30%. Se fueron las pasteras. Ese es el cuento de los uruguayos. A mí no me suena disparatado, sí. ¿Sabes? No me suena disparatado, porque uno ve lo que es el señor Vudú. Pusieron al frente de la economía argentina un tipo que es vaciador de empresas, un tipo sí. que daba la dirección del fondo de la casa para una empresa. Aparte que ha quebrado varias veces. Por favor, entonces nos toman por tontos. Y como no hay mucha gente que diga la verdad, y que como está todo el mundo temblando porque a cualquiera le van a sacar cualquier causa, si pueden, para mandarlo al redil de los presos políticos, donde encima los maltratan desde el punto de vista médico. De eso te quería preguntar, como médico, ¿cómo veías eso? Mira, yo los he visitado. La situación de los y los he visitado no porque piense como... Primero, no porque piense como casi ninguno de ellos. Algunos son amigos realmente. Pero hay muchos que tienen otro modo de pensar. Yo he sido y seré nacionalista. Hay muchos de ellos que son liberales, que han sido... Bueno, a lo mejor alguno ha hecho algo no debido, que hubiera debido ser castigado en su momento. Por ello se castigó a sus jefes, que eran las cabezas principalmente responsables. Pero la situación en que están, desde el punto de vista médico, tipos que tienen una edad promedio que está más cerca de los 70 que de los 65 años. Sí. Yo conozco Marcos Paz, en una cárcel que para nada está preparada, y donde las actuales autoridades han impedido que tipos como yo fuéramos como visitantes a través de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, y borraron a todo el mundo que no fueran los primeros que estaban anotados, buscando que no fueran visitados los presos políticos. Te puedo asegurar que es pésima. Si uno de esos hombres, como ha habido en muchos casos, tiene un accidente cardíaco, cerebral, tiene una infección respiratoria, desde el momento en que el enfermo manifiesta sus síntomas hasta el momento en que es evacuado a algún lado de ahí, y por favor que no le toque el hospital de Marcos Paz porque es peor que la prisión, pasa tanto tiempo y hay tanta lentitud de la burocracia interna que realmente es una especie de tortura para esa gente que pone altamente en riesgo su vida, que constituye en sí misma mala praxis, y te puedo asegurar que hay una serie de enfermos que han muerto en mala praxis. Lo que pasa es que las familias, mientras los presos sobreviven, después no quieren hacer mayor lío para que después no la pasen peor. Y es una cosa comprensible, ¿no es cierto? La represalia puede ser mucho más grave, ¿no? Bueno, entonces tratan de, como de hecho hay represalias, tratan de callarse la boca, bueno, que estén lo menos mal posible, y los muertos se han muerto. Las represalias pasan también por, digamos, entre presos, porque se aprovechan de ellos o cosas por el estilo. No, eso no. Yo lo que sé, eso me parece que no. Yo lo que sé, lo que yo he visto, no sé en este momento, porque ya hace como 2 años que no he podido volver a ir, pero lo que sí he visto es que están en un pabellón aparte y están solo los presos políticos. Así que no, la situación desde el punto de vista, digamos, físico es correcta. O sea, que no están metidos con los presos comunes. No, están separados de los presos comunes, no, están totalmente separados.
Pero el sistema ese carcelario está pensado para gente promedio de edad, 30 años, que son los delincuentes comunes. Entonces, ¿qué enfermedad puede tener un delincuente común? Lo peor que le puede pasar es una apendicitis, que se atrase un poco, que no la reconozcan enseguida. Pero vos ponés a pensar lo que le pasó de entrada a Menem o a Kirchner, que eran más jóvenes que el promedio de los que están ahí, con la cuestión de las carótidas. Los dos salieron, después Kirchner tuvo el infarto, ¿no es cierto que no? Pero salieron del problema de las carótidas porque las vieron inmediatamente. Si vos dejás pasar el tiempo en cualquiera de esos accidentes, que son accidentes vasculares cerebrales, los enfermos terminan hemipléjicos o muertos. Entonces, eso es lo que le está sucediendo a esta gente que en muchos casos no tiene ni proceso, que los metieron presos por sospecha, que hay alguien que testimonia, no, yo oí esa voz y la reconozco, pasó con Patti. Sí. Que le vieron los mocasines, o que no sé, ¿viste? Pero entonces, y después, yo no soy quien para decirlo, pero uno habla con los abogados que conoce y sabe que están violando todos los principios jurídicos internacionalmente e históricamente reconocidos. De manera que, pero te reitero, hablando exclusivamente de lo mío, del único título no exitoso que no como de la presidenta, que no lo tiene por lo visto, es tan exitoso el título de la presidenta que parece que no lo anotó ahí en Tierra del Fuego, digo en Santa Cruz. Pero bueno, con el único título que me reconozco, que es el de médico, te aseguro que eso es mala praxis. Vos sabés que sí, sin duda lo aplican y no les importa. Se ve que los derechos humanos, obviamente es tan politizado el tema de derechos humanos que solamente está para indemnizarse a ellos. Y deberían dar el ejemplo en derechos humanos. Si tanto bregan por el derecho humano, deberían contemplar el derecho humano de mayor altura hasta con sus adversarios en algún momento. Pero para eso hace falta una cosa que me da un poco de vergüenza decirlo públicamente. Calidad. Hace falta amor al prójimo, ¿sabes? Y si hay algo que falta en la conducción de la Argentina de hoy, es el amor al prójimo. No lo tienen. Bueno, hablando de amor al prójimo, acaban de sacar una ley aprobada en la Cámara de Diputados, en la cual dice que el Regimiento de Infantería Monte, número 29, Coronel Ignacio Warnes, provincia de Formosa, se le otorga por única vez un beneficio extraordinario a quienes fallecieron en el ataque ocurrido el día 5 de octubre de 1975. Este fue el copamiento en Formosa, donde murieron el subteniente Ricardo Mazafer, el sargento Sarabia, el soldado Arrieta, el soldado Ábalos, soldado Coronel, soldado Salvatierra, soldado Ismael Sánchez, soldado Tomás Sánchez, soldado Edmundo Roberto Sosa, soldado Marcelino Torantes, soldado Alberto Villalba, soldado Herminio Luna, policía provincial Pedro Alegre, policía provincial Felipe Santiago Ibáñez, Celso Pérez, un civil, y Mamerto Cáceres, otro civil. Acá es el caso de Herminio Lina, que dice: aquí no se rinde nadie, mierda. Tal cual. Heroicamente murieron. Heroicamente. Y el pueblo de Formosa, y el pueblo de Formosa lo sabe. Algunos heroicamente, y otros fueron, yo no sé cómo decir, brutalmente asesinados mientras dormían, o mientras se estaban duchando, o había un grupo que había estado jugando un partido de fútbol. Bueno, todo esto, esta gente no tuvo derechos humanos, estos no tuvieron las indemnizaciones que han tenido incluso una jueza de la Suprema Corte, Así que estos no tuvieron indemnización, les reconocen no sé qué cosa al regimiento por única vez, pero la familia de esta gente que es pobrísima, y yo conocí a una de esas en Formosa, gente que es pobrísima, no ha recibido un centavo. En cambio vos lo tenés a todos estos señores que recibieron por ser ellos terroristas contra la patria. Sí. Porque hoy se llenan la boca contra del antiterrorismo. Estos han sido terroristas contra la patria. Pusieron bombas en lugares públicos. Hemos tenido un canciller que puso una bomba en el café, no me pegó de casualidad, donde yo muchas noches iba después de estudiar en Córdoba y Uruguay. De manera tal que se han beneficiado ellos. Bueno, les han otorgado un monto único a las familias y hubo muchos diputados
que nos debería sorprender de que votaron negativamente. El caso de Pino Solanas, el caso de muchos que también estuvieron ausentes, que tenían que haber acompañado, ¿no es cierto? Como por ejemplo hasta Yoma, que uno ve que está colgado de este tema de que asumió el menemismo. El menemismo lleva 20 años de diputado y senador, estos tipos no abandonan nunca el barco. En fin, hasta Claudia Rucci, ausente, hubo tantos ausentes, se ve que nadie quiso apoyar esta misiva. Pero la ley salió siempre y cuando no figuraran los autos en los cuales se nombrara la ley. La Frente para la Victoria le daba quórum y aprobaba la ley de compensación siempre y cuando se borrara los antecedentes que justificaban la ley. Solamente se ponía el copamiento, y nada más. Que no hubiera toda esta información que justifica el por qué se compensa a las familiares de las víctimas. Decime una última pregunta antes de irte, antes de cerrar este bloque, no irte. Vos ves como médico, ¿cómo percibís a la Presidenta de la Nación? ¿Cómo la ves psiquiátrica probablemente? Como médico, ¿no? Porque a veces... Hace tiempo que me parece que tiene una personalidad muy complicada. Yo no soy psiquiatra, aprendí psiquiatría para rendir una materia hace ya muchos años. En nuestra época a una personalidad así se le hubiera dicho una personalidad psicopática. Eso implica que no tiene arreglo una personalidad psicopática. Pero además creo que a la Presidenta no le han hecho un favor sacándole la glándula tiroides. Se ha visto que se la extirparon sin que tuviera la lesión que parecía tener. Hubo allí algunas cosas que no han quedado claras. Entre otras, mi colega Nelson Castro, en fin, planteó lo que él había obtenido de primera mano de gente que estuvo en el quirófano. De manera que, bueno, si bien es discutible, yo creo que el resultado ¿Qué le afectaba es la glándula tiroides? No, ella tenía nódulos en la tiroides, pero dijeron que tenía un nódulo maligno y hicieron una resección completa de la tiroides. La hormona tiroidea tiene muchísimo, que es lo que produce, que es producida por la glándula tiroides. La hormona tiroidea tiene muchísimo que ver con el carácter. Yo creo que el reemplazo de la hormona tiroidea es una cosa, como todos los reemplazos, siempre Dios hace mejor las cosas que hacemos los hombres. Entonces es delicado lograr exactamente el punto en todas las funciones tiroideas, y se me ocurre que también es difícil encontrar exactamente el punto y la dosis necesaria para mantener lo que en medicina se llamaría la eutimia, es decir, vamos a decir, el buen humor, el buen estado psiquiátrico. Si a eso se le suma una personalidad un poco especial, con cosas que se van trasluciendo hasta de dificultades matrimoniales en su momento, por cuestiones de carácter estoy hablando, sí, ¿no? Sí. Y por lo que uno oye que trasciende de las rabietas, de esto y lo otro, a mí no me extraña que la Presidenta, en las circunstancias del estrés que tiene que ser Presidente de la República, le empieza a fallar un poco la respuesta. Entonces se necesitaría una mujer mucho más calma, menos interesada en el poder. Pero como yo te insinué hace un rato, he tratado de estar en el lugar de la Presidenta. Primero que hay mucha gente que no la quiere dejar ir, porque está bajo el paraguas de su presunta popularidad y de su poder. Y en segundo lugar, ¿ella qué va a hacer? ¿Vos te la imaginás dando conferencias para que haga los papelones que hizo en Estados Unidos? No está en condiciones de ser como algunos expresidentes de distintos países que uno ve, bueno, son gente que uno le habrá gustado más o menos, pero es gente que conoce, que puede aconsejar, cuya opinión interesa. Esta mujer es una mujer con una ideología retardataria que viene tironeando, aprendida de a jirones en
en la universidad que hizo la disparada en los años 70, que yo no me la veo en su casa cuidando a los hijos, a los nietos, con una familia que tiene un montón de problemas. Entonces, esa mujer no tiene más remedio que intentar seguir. Y entonces, para intentar seguir, tiene que seguir, como dicen vulgarmente, empastillada. Ahora, y estas más lipotimias, todas estas cosas, no es lo normal de una mujer. Es una mujer joven, no tiene 90 años. Fundamentalismo, digamos, donde nadie puede discutirle, donde tienen que callarse todo el mundo, donde la han transformado en una especie de un gurú, tal cual, que tal si cual. puede sonar algo erróneo, putea o sale de las casillas. Tal cual, pero yo creo que no la han ayudado con los tratamientos que le han hecho, y que debe ser difícil llevar la vida a esta mujer. Lo digo, no quiero ser hiriente, al contrario, por momentos hasta pena me da. Pero bueno, además está ensimismada con su silueta, con su aspecto, viste, cada vez se la ve más artificial físicamente, viste, los arreglos corporales no duran toda la vida. ¿Morirá en el poder? No, Dios quiera que no, pobre mujer, no. No, Dios quiera que no. Yo creo que lo mejor que le podía pasar al país es que le vaya muy mal en este año que viene y en el próximo, y que pierda. Lo que pasa es que, como oímos decir hace un rato, el sistema va a tratar de encontrar un reemplazo igual o peor que ella, porque si vos te pones a pensar lo que ha ido viniendo, este sistema puso, a mi juicio, a Alfonsín, que en su momento conspiraba contra la Argentina en plena guerra, pretendía que fuera presidente del radicalismo y presidente de la República, Ilia, que estaba recontraviejo y enfermísimo, prueba que se murió seguida, Menem después, De la Rúa, Kirchner. ¿Me entendés? Es muy difícil pensar que este sistema pueda tener a menos que, como es el clamor que se oye, porque es lo que uno escucha todos los días en la calle, aparezca alguien nuevo de afuera de la política. Si Dios nos va a hacer ese favor, ojo, porque la Argentina renace, porque la Argentina es un país y tiene un pueblo en el cual creo absolutamente. Y lo creo después de más de 40 años de docente universitario me refiero. Y mira, nunca me han, habrá habido uno o dos, pero en general nunca me han defraudado los alumnos universitarios. Entonces, te preguntaba esto porque, como bien habías comentado, estos querían el poder por las armas, lo consiguieron, no por las armas, pero infiltrándose en todos lados, también con el dinero probablemente de los secuestros y muertes, y qué sé yo, que es lo que han logrado mantenerse y llegar. Te pregunto esto porque si han llegado, si su aspiración era por las armas y por la violencia lograr el poder, ahora que tienen el poder, va a ser difícil la violencia y todo no va a ser de ellos hacia el resto, supongo, porque para mantener el poder uno tiene que ser también violento. O por eso se ve probablemente fundamentalismo de ir infiltrando con estos chicos de la cámpora que tienen la cabeza ya un poco alterada, estos políticos que yo veo que están en la política pero que se han fundamentalizado tanto que el día que se termine el kirchnerismo estos chicos no tienen entrada en ningún lado, pero no van a poder ni salir a la calle. Es lo que te estoy diciendo con ella. Ahora en ella yo veo que una mujer que aspira al poder y que todavía aspira a más poder todavía. Hemos conversado con una escritora que se llama Graciela Brunetti, que escribió la biografía no autorizada de Cristina Fernández. El libro se llama Arreglate como puedas, que es un poco la postura de Cristina Fernández de Kirchner. Y vemos que su aspiración era llegar a la presidencia. Ya está, tuvo todos los cargos políticos públicos, nunca privados, es decir, nada más que hizo gestiones a tribunales. No podía firmar porque era abogado, pero hizo la escala política en la administración pública en todos los andares. Digo, una vez que llegó, tiene que haber igual o más.
Yo creo que no va a ser. No está en el lenguaje. Estoy de acuerdo con vos, por eso te digo, como no se puede ir, no puede volver, va a ser muy difícil que se vaya, que se quiera ir. Sí. Ahora, bueno, veremos cómo se presenta todo. Ahora va a haber, estos días va a haber con este asunto de Clarín. Te advierto que nunca leí Clarín prácticamente en mi vida. No, porque no llegaba a mi casa cuando yo era chico y siempre fue un diario que le tuve inquina. Nunca fue un diario argentino. Y además nunca, tal cual, y nunca fue un diario argentino. Y viste, todo lo que he leído estaba siempre un poquito cambiado, así que, bueno, no podrían acusarme de estar con la corpo, pero vamos a ver qué violencias ejercen para tratar de sacársela de encima, más allá de lo legal. Porque ayer lo escuché a un constitucionalista que no conocía, doctor Loñ, que bueno, yo no lo conozco, pero el tipo es muy conocido, sí. Y me pareció muy justo que dijo, este es un gobierno que marcha fuera de la ley. Sí. No, es muy difícil, es muy pesado que un gobierno actúe al margen de la ley. Y creo que esto lo siempre estuvieron al margen de la ley, hasta en la clandestinidad estuvieron al margen de la ley. Están acostumbrados, no les es difícil. Hugo Esteban, doctor, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias, la verdad que fue una gran pegada, que vengas así nomás. Si no hubiéramos venido, prometo corbata para el próximo. No hace falta, porque acá estamos todos en lo mismo. Nosotros vamos a ir a un corte rapidito y vamos a ir con unas palabras del padre Rodrigo Vázquez, de Pergamino, que habló después de la misa del Coronel Senaldín del 3 de diciembre, ayer. Así que no se vaya, volvemos enseguida. Y el cierre. Vázquez de la ciudad de Pergamino, que ha venido a oficiar el servicio religioso con motivo del 3 de diciembre de los 22 años del levantamiento cara pintada el 3 de diciembre de 1990. Padre, ¿qué significó para usted el 3 de diciembre? Que desde el punto de vista religioso, por supuesto. Bueno, el 3 de diciembre para mí, creo que para los cristianos, para los sacerdotes que amamos al Señor Jesús, y la defensa de los valores, la defensa de la verdad, de alguien que verdaderamente tiene una coherencia de vida, porque nosotros seguimos a Cristo continuamente, pero también hay otros que nos antecedieron en el seguimiento de Jesús y que fueron ejemplo. Y un ejemplo de ellos es el coronel, pues el coronel
continuamente, era un hombre de oración, un hombre que se preocupaba por los subalternos, que amaba con el amor de Cristo, con el amor de donación. Y por eso para nosotros fue el querer proteger a la iglesia, querer salvar a la patria, a la nación, querer tener la defensa de los valores más sentidos, como son la bandera, como son nuestra Madre la Virgen, como es la fe cristiana, y por sobre todas las cosas la familia, porque la familia está por encima de todo, y si se destruye la familia sabemos que el país se viene abajo. Y por eso el coronel no hizo nada por mérito propio, para buscar ser aplaudido, sino que trató de imitar a Jesús, que se hizo siervo de los siervos, ¿no? Y después sabemos que él supo renunciar a todo, hacerse cargo de todo para el bien de la patria, ¿no? Eso es importante. Y tratar de no dejar que nos saquen las raíces, porque si una nación pierde la raíz de su vida, de su pasado, de la historia, también se desmorona, se viene abajo. Y creo que él no buscaba la violencia, nunca la buscó, fue un hombre de paz, pero una paz en la verdad, y en la paz del Señor. Esa paz que no es pacifismo, sino que es lucha por la verdad, ¿no? La defensa de la verdad a veces implica el enfrentarse, el saber que por la palabra solamente no se vence, que hace falta militar, hace falta luchar. Y bueno, la defensa de los valores es propio del cristiano, del bautizado. Y eso es lo que mostró él, ¿no? Un hombre que tiene una coherencia de vida, no solamente proclamaba, sino que vivía aquello que decía. Es más, quiso quedarse preso por la defensa de la verdad. Fue otro Jesús, ¿no? Trató de imitar al Señor en eso. No se dio. Quiso quedarse con sus hermanos también en la cárcel para que se vea que lo que decía era cierto, que no le importaba tanto su persona, sino el bien común, que debe ser lo que a todos nos tiene que mover. Cuando se plantea el tema de la patria, tipo cuando la patria está en riesgo o la patria está en peligro, ya San Martín lo divisaba, decía que había que no ser tibio, claro, con la patria. Ahora, cuando el coronel Senildín gesta ese levantamiento, lo hace porque divisa que la patria corre un peligro mucho mayor de lo que todos los argentinos consideraban. Esa patria con la patria de Dios, ¿cómo se unifican? Bueno, nosotros sabemos que el Señor nos manda a todos que construyamos ya desde ahora el reino de los cielos. Sabemos que la victoria está dada porque el Señor resucitó, venció a la muerte. Tenemos esperanza y confiamos los cristianos de que todo este mundo, la figura de este mundo va a pasar, pero el Señor nos pide que cooperemos. Antes de subir a los cielos el Señor dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y por lo tanto, la patria del cielo ya comienza desde aquí abajo. Lo mismo cuando celebramos la Santa Misa, celebramos la misa aquí en esta tierra, pero en comunión con la Jerusalén del cielo. Y por lo tanto, para que el reino de los cielos venga, por eso decimos: venga a nosotros tu reino, tiene que ser que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra. Y por eso esa defensa de la patria, de la tierra, esa patria terrenal, es el comienzo, o está la patria incoada, ya comenzada desde ahora, ¿no? Y por eso es una unidad, o sea, no podemos disociar, porque si no caeríamos en un quietismo, ¿no? Bueno, total, ya el Señor va a venir, va a arreglar todo, no. El Señor nos puso en nuestras manos la posibilidad de transformar el mundo, o sea, hacer fermento en la masa, o como decimos nosotros, el movimiento de Cursillo, el metro cuadrado en donde estamos, transformarlo con los valores cristianos. Y aparte sabemos que donde reina Cristo, donde reinan los valores cristianos, reina la paz. Entonces por eso el coronel quería eso, que no se pierda la raíz, como dije antes, que esta patria ya empiece a formar lo que va a ser la patria futura, ¿no? Que el Cristo reine ahora para que después pueda reinar por toda la eternidad. Porque si no reina nuestro corazón ahora, no va a poder después reinar por toda la vida eterna, ¿no? Había un dicho de los sarracenos, se contentaban los sarracenos cuando venían los árabes y los molían a palo, ¿no? Sí. Y entonces decían, se contentaban ellos diciendo: sí, Dios está con los malos cuando son más que los buenos. ¿Esto es más o menos lo que le está pasando a la Argentina? No. Nosotros tenemos que saber que somos una minoría a veces los que luchamos por la verdad,
pero así es el Evangelio. Jesús nos dijo que el reino de los cielos es como esa semilla que crece en lo oculto, ¿no? Y uno no se puede contentar con eso no se puede tener en cuenta para la vida cristiana, para la vida del bautizado. Nosotros tenemos que luchar. El Señor nos pide que pongamos la otra mejilla, pero también Él defendió la verdad. Cuando le preguntaron si era el rey, lo dijo: yo soy rey y vine a dar testimonio de la verdad. Por lo tanto, cuando tuvo que ir al templo y echar a los mercaderes, lo hizo. Y cuando se tuvo que enfrentar con Herodes, se enfrentó, diciéndole que era un zorro, ¿no? Y le dijo cosas. Y proclamó siempre abiertamente la verdad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el quietismo, el pacifismo no sirve para nada, ¿no? Proclamar los valores siempre. Y tratar, de ayudar a los demás a que conozcan a Cristo. Esa es nuestra tarea. No contentarnos con que nos lleven por delante, sino decir, nosotros también tenemos la verdad, que es la verdad del Señor. Y eso es lo más importante, defenderla, ¿no? Defender. Y a la juventud, que aparte que todo este mensaje que va dando en general, a la juventud, ¿qué le diría hoy cuando hay una crisis juvenil en general, cuando la droga está avanzando por las calles, cuando no hay trabajo, cuando el alcohol también forma parte, cuando la juventud no trabaja, de repente ni estudia? ¿Qué mensaje alentador puede dar a la juventud que se esfuerza y a la que debe colaborar en reconquistar la otra juventud que está enclenque? Yo de joven, todavía lo soy, pero ya tengo unos cuantos años, aprendí a ponerme bajo el manto de María. La Iglesia siempre nos enseñó que María es mediadora de todas las gracias. Y yo siempre enseño a los jóvenes que Jesús viene por María, ¿no? Y María le dijo a los sirvientes en esas bodas, cuando se acabó el vino, hagan lo que Jesús les diga, ¿no? Y por eso creo que si uno se pone bajo el amparo de ella, ella va a hacer que nunca nos falte el vino. Entonces, por más que nos cueste el esfuerzo, el estudio, pedirle a ella. Ella nos va a dar la gracia para poder estudiar, recibirnos, para vencer las tentaciones. El autodominio es una virtud de la vida cristiana, que no pasó de moda, y por lo tanto la vida espiritual es un combate. Eso le diría, hay que combatir. A veces uno se entusiasma con el combate contra los demás, pero el soldado que vence es aquel que no es raquítico de alma, sino que está fuerte por adentro. Les decía yo en la homilía hace un rato en la misa, no, dice Napoleón, con soldados hambrientos no se ganan batallas. Uno puede estar bien físicamente, puede tener todos los medios de armas, de poder, pero si no tiene a Dios en su corazón no puede hacer nada. Y estos enemigos, que también son enemigos visibles, la droga, el alcohol, el mal testimonio, el desenfreno que se ve en la sociedad, se vencen abrazándonos a la Madre, pidiéndole a ella la gracia, ¿no? Nunca María nos deja sin su ayuda. Y nunca Dios permite la tentación por encima de nuestras fuerzas. Eso enseña la Iglesia. Así que es posible. Y recurrir a los sacramentos, les digo, hijos de Dios, jóvenes de Cristo, no dejen de acudir a los sacramentos, porque somos débiles. Pablo dice, llevamos un tesoro en vasija de barro, pero en esa debilidad se muestra, dice Pablo, la fortaleza de Dios. Si acudimos a Dios por medio de María, Él nos da la fuerza para vencer. Por eso les aconsejo eso, ser devotos de María, rezar el rosario, pedirle al corazón de Jesús. Si uno cae, levantarse, porque Jesús dijo lo siguiente, el que persevere conmigo hasta el fin va a triunfar, pero no dijo el soldado que nunca se ha herido. Dentro de la refriega del combate a veces uno cae herido. Bueno, levantarse, dejarse sanar por el Señor y seguir adelante, sabiendo que la victoria está asegurada, porque el amor es la fuerza de la victoria, no el odio. Padre, muchísimas gracias por estas palabras y gracias por haber celebrado esta misa aquí por el día 3 de diciembre, ¿no? 22 años después. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Les mando mi bendición por mediación de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y esto fue todo por hoy en 8910. Agradezco a todos, especialmente al doctor Juan Carlos Foster, al doctor Hugo Esteva y por supuesto al padre Vázquez, que fueron muy esclarecedores en todos los temas que hemos tocado. Agradecemos por todos la compañía. No hay un cierre como habitualmente hay, porque ya lo hizo el padre Vázquez y con las conversaciones riquísimas que hemos tenido ya ha sido más que suficiente. Así que los espero el próximo martes en más 8, 9, 10 aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.
tiene un nombre que es la Argentina, no olvide que es la Argentina. Y una cruz en el cielo que la ilumina, recuerden que la ilumina. Tierra de campo abierto, sol en la frente, no olvide el sol en la frente. Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente. Mas si un gringo se atreve, todos presentes somos de sangre caliente. Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo.